estar tratando de aprender, ok, hoy es el tema refinamiento de la reforma, vamos a hablar un poquito de la ortodoxia y confesionalismo. ¿Por qué? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la ortodoxia habla de hacer las cosas correctamente. Cuando alguien es ortodoxo es que hace las cosas correctamente, es decir, apegados a las reglas o a un manual que se dice. En este caso, pues cuando alguien se dice que es muy ortodoxo es que es muy apegado al manual, a las reglas, a lo que se dice, ok, y lo hace tal cual así, no se sale de ahí. Vamos a ver, y vamos a hablar un poquito del confesionalismo. ¿Qué pasó aquí? Se empezó ya a dividir el protestantismo y también un poco el catolicismo. Entonces surgieron otras denominaciones o subdenominaciones dentro del cristianismo, ¿ok? Digo, más divididos no se puede, ¿no? Pero aquí ya empezamos a ver otros movimientos. Con el tiempo surgieron más y todavía hay otros movimientos ya más modernos, pero en su momento vamos a hablar de eso. Pero al punto de la historia en el que vamos a ver cuáles ya estaban y cuáles surgieron en esos momentos, ¿ok? Vamos a tratar de comprender cuál es el objetivo de la clase, bueno, de esta clase en particular, pues cómo después del impacto inicial de la Reforma, las distintas ramas del cristianismo se consolidaron teológicamente, defendieron sus posturas y en todo este proceso, ¿qué cree que pasó? Hicieron la paz, ¿no? Pues surgieron conflictos y una creciente complejidad doctrinal. Por eso, a raíz de lo que aprendemos aquí, hay que orar por la iglesia del Señor a nivel mundial, porque muchos por diferencias doctrinales, pues a veces en la historia pues hubo muchos debates, muchos conflictos, y esto, hermanos, algunos que buscan lo que sea para no creer, lo intentan usar como un argumento para no acercarse a la iglesia, ¿ok? Es porque, no, pues ustedes, toda la historia están de acuerdo, unos creen una cosa, otros creen otra cosa, y por eso yo no creo en la iglesia, dicen, porque están bien separados, están bien divididos y nunca están de acuerdo. Entonces ahorita vamos a ver algunos movimientos que tuvieron debates. No voy a explicar mucho tal cual como fueron, pero cuáles tuvieron debates ahí. Vamos a explicar los puntos. Ahorita, en este momento voy a explicar cuáles son algunos de los puntos principales, ¿verdad? O los puntos teológicos, que también se le dice así, que creen las diferentes ramas protestantes, ¿ok? Porque hubo también ahí unas divisiones, se separaron en subdenominaciones también, partiendo del refinamiento de la Reforma. Esto nos va a servir para explicar en qué creían los distintos grupos y qué es lo que creen, porque todavía existen muchos de estos movimientos. ¿Qué es lo que creen? Porque los hemos escuchado, ¿verdad?, por los metodistas y todo eso. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que ellos creen, así de manera muy general, porque pudiéramos dar una clase de cada una, fíjense, de cada una, del origen, de cómo desarrollaron su teología, pero creo que eso ya no es tan necesario. Con solo saber lo generalmente que ellos creen, ya si uno quiere ahondar, pues ya pudiera ir un poco más. Aunque sí se ha mencionado algunos de los orígenes de muchos de los que vamos a decir, pero pues aquí lo vamos a hacer más práctico, ¿ven? Porque si no, fueran 500 clases de la historia de la iglesia. ¿Quieren 500 clases? ¿Sí dicen? Pero bueno, fíjense, vamos a explicar por qué y en qué creían y creen estos grupos. Y bueno, pues esas diferencias generaron, cómo esas diferencias generaron diferentes denominaciones dentro del protestantismo, ¿ok? Bueno, voy a dar un contexto, porque hemos dicho muchas cosas y a lo mejor se nos han perdido algunas cosas, pero miren, acuérdense recordemos, hermanos, que la Reforma inició en el año de 1517, ¿ok? Ahí el cristianismo occidental se dividió ya después de la Reforma, no solo entre católicos y protestantes. O sea, la Reforma no solo creó o hizo que se separaran la iglesia, o que gracias a la Reforma, aparte del catolicismo, existiera otra rama del cristianismo que fue el protestantismo, o sea, los protestantes. Además de eso, también surgieron otras divisiones dentro del protestantismo, del lado protestante, de los que supuestamente éramos los buenos, ¿no? Pero bueno, cada rama fue desarrollando sus sistemas teológicos propios. Las diferencias no fueron solo de interpretación bíblica, aunque la mayoría es por eso. El principio general es por eso, ¿ok? En la mayoría.
sino también por temas como en cómo entendían la salvación, que es el más significativo, los sacramentos, lo que se entiende o se conoce como los sacramentos, el gobierno de la iglesia y la relación entre la fe y las obras. Estos fueron los temas y han sido los temas que en ese caso hicieron que surgieran todas estas divisiones y las que hay hoy en día, ¿ok? Bueno, ¿cuál fue el primero o cuál vamos a mencionar primero? El luteranismo se le atribuye obviamente pues a Martín Lutero, ¿no? El primero de todos estos. ¿Cuál es un documento clave para ellos? La Confesión de Augsburgo. Esto sucedió en el año de 1530. Bueno, el luteranismo, hoy siguen habiendo iglesias luteranas. Hemos escuchado de eso, ¿sí o no? Bueno, ¿cuáles son sus puntos clave en los que ellos creen? Bueno, ellos creen en la justificación solo por la fe, o lo que se entiende como la sola fide. ¿Ya se acuerda que explicamos un poquito de eso? Que la salvación no es por obras, es lo que quiere decir, sino ¿por qué? Por confiar en Cristo. Ellos creen en los sacramentos, afirman por lo menos dos: el bautismo y la cena del Señor. Ellos creen, fíjense, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero sin la transubstanciación. O sea, no creen que se convierte el pan y el vino en la sangre, pero sí creen que está presente ahí el Señor en toda esta ordenanza de parte del Señor. A esto se le conoce como lo que cree la Iglesia Católica, que se transforma, es la transubstanciación, pero lo que ellos creen se le conoce como la consubstanciación, que Cristo está presente ahí. Ellos creen que sí está. No que el pan se convierte en su cuerpo y la sangre en el vino, no lo creen, pero sí creen que está presente ahí. Y eso es lo que ellos, o lo que se define para ellos como la consubstanciación. Además también creen como única autoridad para la iglesia la Biblia. Se rigen bajo el principio de la sola escritura, ¿ok? Pero con una alta liturgia y conservación de muchas prácticas tradicionales. También tienen esta creencia. ¿Qué más? Bueno, algo que se conoce como el sinergismo parcial. Creen en la regeneración, es decir, creen en la regeneración, el Espíritu Santo actúa primero, pero el hombre coopera también en esta obra, ¿no?, de regeneración, que el hombre también coopera. Eso es lo que ellos, no vamos a aquí, lo tengo que decir porque pues es lo que ellos creen. Pero hay muchas cosas que pues, nosotros como tal no estamos en la misma postura, pero bueno, es lo que ellos creyeron a partir de lo que Lutero en este caso enseñó, ¿no? Y las iglesias luteranas en su mayoría creen estos, ¿ok? En este caso existe la iglesia luterana que se le conoce como Iglesia Luterana de Missouri, que es más conservadora, y está otra que es la Iglesia Evangélica Luterana en América, y esta es un poco más liberal, no está tan cerrada, ¿ok? ¿Cuál fue el otro movimiento dentro del protestantismo que surgió? Pues los reformados, que también son igual calvinistas, ¿no? Bueno, ya sabemos que la influencia fuerte fue de Juan Calvino. Ellos tienen documentos clave muy importantes, voy a mencionar solamente dos, que son de los más resaltantes. Algo que se le conoce como la Confesión de Fe de Westminster, ¿okay?, y los cánones de Dort. ¿Okay? Ellos tienen son sus confesiones, donde está plasmado prácticamente todo lo que ellos creen. ¿Okay? Son estos dos, los cánones de Dort y la Confesión de Fe de Westminster. A lo mejor ya lo hemos escuchado, pero lo tengo que mencionar. Bueno, prácticamente, ¿qué es lo que ellos creen? Los puntos fuertes, bueno, ellos creen en la predestinación, ya sabemos, que quiere decir que Dios escoge soberanamente quién salvar. Esto también se le conoce como la doctrina de la elección incondicional. Ellos creen en la predestinación. Ellos creen en la depravación total, que el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. Creen en la explicación sistemática de la soberanía de Dios en todas las áreas. Ellos enfatizan mucho y sobreenfatizan mucho la soberanía de Dios. La presencia también espiritual en la cena del Señor, bueno, en este caso espiritual, no física. Y creen en algo que se le conoce como gobierno presbiteriano. ¿Esto qué es? Bueno, aquí se le entiende que la iglesia es liderada por ancianos,
¿okay? No por obispos. En muchas iglesias de los reformadas y calvinistas no hay como tal un pastor principal, sino que es un cuerpo de pastores. No hay uno. Eso es muy común en ese tipo de iglesias. Y bueno, de aquí surgen los reformados, los presbiterianos, ¿verdad? Y otros que se le conocen como los congregacionalistas. ¿Qué otro movimiento surgió? El anglicanismo, ¿ok? Se le atribuye que fue fundado, por decirlo de alguna manera, por Enrique VIII, ¿ok? Que, bueno, él se separa del Papa en el año de 1564. Aquí hubo un hombre que influyó mucho también en este movimiento, un teólogo que influyó bastante, que fue Thomas Cranmer, ¿okay? Él escribió un libro que se tituló el libro de la oración común, o libro de oración común. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Cuáles son sus puntos clave? Bueno, ellos están como en un intermedio entre catolicismo y protestantismo, ¿ok? Mantienen obispos, liturgia y sacramentos, pero niegan la autoridad papal, o sea, no creen que él es la máxima autoridad, o no creyeron, ¿verdad? Tienen una postura muy ambigua en la presencia de Cristo en la cena del Señor, dependiendo, aquí pues o sea, hay varias ramas, pero dependiendo de la rama, pues unos sí creen, otros no lo aceptan. Que creen en la Escritura, en la Biblia y tradición, y tienen roles, ¿verdad?, tradicionales que para ellos son de mucha importancia. Y hay muchas ramas del anglicanismo. No voy a mencionar todas, pero una es el anglicalismo evangélico, están los anglocatólicos y los anglocarismáticos. Le digo, hermano, pero bueno, ahí son de las que ellos, bueno, uno que ya mencionamos que fueron los anabaptistas, ¿ok? Ellos fueron un movimiento muy radical de la Reforma. Su origen fue en Suiza, ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Allá en el siglo XVI. Bueno, dos figuras aquí importantes para este movimiento fue Conrad Grebel y uno que ya mencionamos que fue Menno Simons. ¿Qué es lo que creen los anabaptistas o las ramas anabaptistas del protestantismo? Bueno, en general, el bautismo infantil, ellos no creen en eso, rechazan el bautismo infantil. Solo bautizan a creyentes conscientes, ya con una conciencia ya de que verdaderamente entienden por qué deben bautizarse. A esto se le conoce como credobautismo, ¿okay? Que ya saben por qué deben bautizarse. Bueno, ellos tienen muy arraigado la separación radical de la iglesia y el Estado. Ellos no están de acuerdo que, pues obviamente, en esa época no lo mostraron, que no debía la iglesia y el Estado estar unidas. Tienen un énfasis en el discipulado, en la vida sencilla y comunitaria, incluso en la no violencia, que ellos se caracterizaron por no ser o por buscar métodos más pacíficos de arreglar las cosas. Ellos rechazo de juramentos y pues participación militar. Ellos no están de acuerdo en que debamos participar en el ejército ni nada de eso, pues no. ¿Cuáles son? De los anabaptistas se derivan cuatro subdenominaciones que fueron fueron las más, por decirlo así, más representativas. Una es los menonitas, que ya dijimos. La otra a lo mejor las han escuchado, los Amish, ¿okay? Se derivan de aquí. Los uteritas, esos fueron otros, y unos que se hacen llamar hermanos en Cristo, ¿okay? Así se les conoce. De esto derivaron, ¿no? Y cada quien, estas cuatro subdenominaciones comparten estas creencias, unos un poco más conservadores, otros un poco más liberales. Después surgió el arminianismo. Esto se entiende como una reacción dentro o en contra del calvinismo. Pues vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero aquí voy a decir generalmente qué es lo que crea el arminianismo. El fundador fue alguien que conocemos como Jacobo Arminio, pero su nombre, ¿verdad?, ya no traducido es Jacobus Arminius, pero ya en español ya sabemos que lo traducen Jacobo Arminio. Bueno, ¿qué es lo que cree el arminianismo de manera general? Aquí surgen 5 puntos en contra de los 5 puntos del calvinismo. Ellos creen, el arminianismo cree en el libre albedrío, ¿okay? Que Dios no le quita la voluntad al hombre, en la elección condicional, que está basada en una fe prevista, es lo que ellos creen, en la expiación universal, es decir, Cristo murió por todos,
La gracia irresistible, contrario a lo que el calvinismo cree, que la gracia es irresistible, y posibilidad de caer de la gracia. Ellos creen que es posible caer de la gracia. El calvinismo cree que es posible caer de la gracia de Dios. Y bueno, pues ya el calvinismo también tiene 5 puntos, ¿ok? Uno de los documentos muy importantes para ellos es el sínodo de Dort, ¿ok? Esto sucede aproximadamente en el año de 1618 y 1619. Pero bueno, ¿cuáles fueron ellos creen en tulip? Pues ya sabemos qué es el tulip, ya lo hemos dicho, ¿no? De aquí se derivan otros subdenominaciones que después adoptaron arminianismo, que en un principio eran calvinistas, pero luego adoptaron el arminianismo. Estos son los metodistas, que John Wesley fue quien ahí fue como el fundador. Otro movimiento que se conoció como la Iglesia del Nazareno, Asambleas de Dios y muchas iglesias pentecostales que se adscriben al arminianismo. Otro es el pietismo, ¿okay? Esto se dio en Alemania. Se conoce, o sea, se le atribuye a Philipp Jacob Spener y August Franke, quienes hicieron posible que se diera este movimiento. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que cree el pietismo? Lo vamos a mencionar otra vez más adelante. Pero ellos critica a la frialdad, o el pietismo critica a la frialdad de la ortodoxia protestante, en el énfasis de la renovación del corazón. Tienen un énfasis en la renovación del corazón, la devoción personal y el estudio bíblico. Y también influir en movimientos evangélicos ya más adelante, más posteriores, ¿okay? Bueno, ellos influyeron mucho también en el metodismo, en el movimiento misionero y en lo que se conoció como movimientos evangélicos. Pero ¿qué es el metodismo? Aquí voy a explicar un poquito así de manera general, se le atribuye a John y Charles Wesley, ¿verdad? Que fueron los que impulsaron el metodismo allá en el siglo XVIII. Ellos pues son arminianos, las iglesias metodistas son arminianas, ¿ok? Creen en el llamado a la santidad personal, o sea, doctrina que se le conoce como de la perfección cristiana, y creen o promueven mucho el evangelismo activo y el discipulado en grupos pequeños. ¿Okay? De ellos se toman estas imágenes. Obviamente ellos, no de ellos porque la Biblia lo enseña, sino que fueron muy, muy caracterizados por eso también, ¿no? Por tener estas creencias. Okay. Bueno, aquí ya pues por lo menos voy a mencionar 2 subdenominaciones de todas las que pudieran haber que se derivan de esto, que es la Iglesia Metodista Unida y las iglesias wesleyanas, que se le conoce así, ¿no? Es lo que ellos creen. Bueno, los bautistas, eso ya lo hemos dicho, pero ellos prácticamente creen en los puntos teológicos es el bautismo solo a creyentes por inmersión, separación de la iglesia-estado, la autoridad de la Biblia, diversidad. Aquí, pues, ellos aquí de repente en algunas, aquí hay dos ramas del bautismo, de los bautistas, perdón, que se dividen, fíjese, hay bautistas que son calvinistas y hay bautistas que son arminianos. Los bautistas que son calvinistas se le conoce como bautistas particulares y a los bautistas arminianos como bautistas generales. De los bautistas se deriva la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos y la Alianza Bautista Mundial, ¿no? Y bueno, tenemos también los pentecostales, ¿no? O también los carismáticos. Ellos, ¿qué cree el pentecostalismo? Principalmente, bueno, el bautismo en el Espíritu Santo como segunda experiencia después de la conversión. Ellos, en el énfasis de los dones del Espíritu, por ejemplo, lengua, sanidad, profecía, adoración emocional y espontánea, y muchos provienen del pentecostalismo, vienen de raíces metodistas y bautistas. Hay una iglesia que se le conoce como Iglesia de Dios, que es pentecostal, y bueno, también el movimiento carismático en diferentes denominaciones. Bueno, el pentecostalismo no es exclusivo de una iglesia, hay muchas iglesias que se adscriben al pentecostalismo. ¿Por qué es importante saber estas diferencias? Porque nos permite entender mejor la historia de la iglesia y las divisiones actuales. Ayuda a desarrollar, nos va a ayudar a entender, bueno, cómo se informan, para saber qué cree cada uno y tener una fe más informada, ¿no? Una fe más superficial.
Y la otra razón por la que quise mencionar estas diferencias es porque esto nos va a desafiar a buscar unidad, hermanos, en lo esencial, respeto en lo secundario, pero sobre todo amor en todo. Si usted tiene un conocido, un primo, un vecino que es bautista, pues ore por él también y pues no le ande ahí cantando tiros espirituales ni nada, pues hay que orar. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Amén. Y ya, pues ya si es testigo de Jehová, pues ya ahí está. Pero estas son las diferencias o las diferentes cosas que creen los diferentes movimientos que se surgieron, ¿ok? Entonces, esta es la introducción más larga que he dado en una clase, pero quería decirlo, ¿por qué? Porque es importante mencionar cuáles movimientos ya habían surgido, ¿ok? Muchas de estas denominaciones o divisiones existen actualmente, todavía prácticamente todas. Pero vamos a ir avanzando a ver todavía qué más hay. Miren, bueno, ahora lo que nos toca ver es, pues vamos a ver si nos alcanza a ir el tiempo. Si no, pues ¿cuántos tenemos? 5 minutos para el Señor más, ¿sí? Como en la clase, 5, 10, 15, se hace la hora, ¿no? Miren, después del impacto revolucionario de la Reforma del siglo XVI, la cristiandad occidental quedó dividida en 3 grandes bloques confesionales, ¿ok? Ahora, en estos 3 entran todas las que ya mencioné, pero estos fueron las 3 grandes ramas de cómo quedó el cristianismo, ¿ok? La primera es la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Esa es la primera rama del cristianismo más grande. Aquí no estoy incluyendo otras denominaciones que surgieron después, como estoy hablando de, bueno, se le considera y a veces no se les considera protestantes a los testigos de Jehová y a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pero aquí no los estoy incluyendo a ellos. Ok, la primera es la Iglesia Católica Romana y después el luteranismo, ok. El luteranismo predominó en Alemania y en Escandinavia, ok. Ahí es donde es más predominante. Y también a lo que se le conoció como la Reforma Reformada o Calvinista, que esta rama tiene su mayor influencia o donde se ve más. Ese fue en Suiza, Países Bajos, donde está Holanda por allá, y Escocia. Ahí es donde más predomina el calvinismo, ¿no? O los movimientos calvinistas o los reformados también. Bueno, este nuevo mapa, por decirlo así, del cristianismo, o este mapa cristiano, ya no era un campo de reforma y debate, sino un territorio de fortalezas ideológicas, donde cada bando comenzó a defender, sistematizar y codificar sus creencias frente a los demás. Tristemente, lo que empezó a pasar es que al darse tantos movimientos, empezaron a desarrollar su teología y cada quien empezó a defender sus puntos. Entonces hubieron muchos debates. Uno de los que ya mencionamos fue, acuérdense, el Concilio de Trento. ¿Se acuerdan que hablamos de él en la clase pasada? Pues bueno, este concilio duró mucho porque fueron varias sesiones a lo largo de varios años, de 1545 a 1563. ¿Qué fue prácticamente? ¿Qué fue el Concilio de Trento? Pues fue una respuesta oficial de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Fue más que una simple reacción, fue una reafirmación autoritaria de su doctrina, aunque la intención era tratar de volver a conciliar el protestantismo con el catolicismo. Al final solamente reafirmaron lo que siempre habían creído, que fue la autoridad del Papa, ¿verdad? Se defendió el canon, o se definió, ellos, en este caso la Iglesia Católica, definió un canon bíblico donde incluyeron los libros deuterocanónicos o los apócrifos, que también conocemos, rechazados por los protestantes. Que en nuestra Biblia, ¿cuántos libros tiene? ¿Se acuerda? ¿Cómo que 12, hermanos? El Antiguo y el Nuevo. No, es 66, ¿ok? 66. Y la Iglesia Católica, la de la Biblia Católica, tiene más. Deuterocanónicos es que después del canon fueron adheridos, ¿no? Entonces, ahí reafirmaron en su canon, se reafirmó la doctrina en este concilio de la transubstanciación, los sacramentos, los 7 sacramentos en los que ellos creen, y la justificación por la fe y por las obras, porque sí creen a un nivel que las obras justifican, pero ya sabemos que la Biblia no enseña eso.
Y aunque se buscó una reforma moral interna, por ejemplo, medidas contra la corrupción del clero, pero pues al final tampoco tuvo mucho efecto. Pero hubo un hombre que influyó mucho, que fue Tomás de Aquino. En Trento, el Concilio de Trento marcó el triunfo del tomismo como la ideología oficial de la Iglesia. La razón y la fe fueron presentadas como compatibles. Los jesuitas, especialmente figuras como Luis de Molina, jugaron un papel clave en la defensa de la doctrina católica frente a los reformadores. Aunque Tomás de Aquino aportó cosas muy buenas, él era católico. Pero bueno, de él se sigue leyendo mucho, porque él presenta unas que se le llaman las vías de Tomás de Aquino para explicar y defender la existencia de Dios. Filosóficamente, en la época que él vivió, pues prácticamente sus argumentos eran irrefutables para la existencia de Dios. Digo, algunos con el avance, ¿verdad?, del tiempo, porque él estaba limitado por la ciencia de la época y muchas cosas, pero muchas de esas vías siguen siendo bastante buenas para defender, para presentar como argumentos, ¿no? Pero no es el caso aquí, no les vamos a decir cuáles son, pero si a alguien le interesa, pues ahí está en su obra La Suma Teológica, él escribió, son como tres tomos así, hermano, así que pues ahí sí que quiera leerla, ¿no? Mejor lean la Biblia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, surgió una ortodoxia protestante, defensa y precisión, y también hubo fragmentación aquí. Después de la muerte de Lutero y de Calvino, sus sucesores comenzaron a organizar y definir y proteger sus doctrinas con más precisión. Es decir, después de ellos, los que después de Lutero y en los movimientos empezaron a organizarse, empezaron a definir y a sistematizar sus teologías. Bueno, hubo 3 fases de esa ortodoxia protestante. Vamos con la primera, que fue la ortodoxia temprana. Eso sucede entre el año de 1560 y el año de 1640. ¿Qué pasa aquí? Bueno, se da el esfuerzo por definir la identidad protestante frente al catolicismo. Se crean confesiones como la que ya mencionamos al principio, la Confesión de Augsburgo en 1530, que es a la que se escribe en las iglesias luteranas, y también los 3 formularios de la unidad, que son, a estos 3 formularios se le conocen, estos 3 formularios son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, los cánones de Dort, ¿okay? Y esto es reformado, ya lo dijimos, ¿no? Pero durante esta época se dan estas confesiones. Esto es parte de la teología sistemática de estas denominaciones, ¿no?, de los que fueron luteranos y calvinistas. Ya dijimos a quién pertenece cada uno. Este es un tiempo de formulación confesional. Se establecen seminarios, universidades y catecismos. Ya hemos mencionado en algunas ocasiones que las universidades de Cambridge, de Oxford y Harvard fueron fundadas por cristianos por estos años. La meta, bueno, no la meta, pero la ideología predominante o lo que más predominaba era pues dar teología, ¿ok? Era lo que se enseñaba más, que después ya se incluyeron, ya había muchas materias, ¿no?, medicina y tal, pero lo más importante ahí era la palabra de Dios, era la teología. Hoy en día siguen existiendo esas carreras. Usted puede estudiar teología en Oxford, en Cambridge, en Harvard, pero pues ya al ser de otro prestigio, pues ya casi nadie. Pero estudiar en Harvard, bueno, si tiene el nivel, alguien puede hacer una carrera en Harvard de teología sin ser creyente, sin ser servidor, sin ser líder, sin ser pastor. Ahí lo pueden estudiar, así que el que quiera, pues ahí está, ¿no? Para que venga con la medalla aquí, ¿no? Pero ahí está, ¿ok? Pues ahí están. Pero qué curioso que la iglesia aportó mucho al avance del conocimiento también. ¿Qué más? Bueno, la otra es la alta ortodoxia. Esto sucede del año 1640 al año de 1700. ¿Aquí qué sucede? Bueno, aquí se intensifican las polémicas teológicas, incluso lo más triste de todo, entre protestantes, ¿ok? Por ejemplo, hubo una lucha entre arminianos y calvinistas, y todavía no. Pero ya empezaron por el año de 1618 y 1619, donde hubo un concilio llamado el Concilio de Dort. Ahí empezó todo. Gran desarrollo, aquí hubo un gran desarrollo de sistemas teológicos, ¿verdad? Teólogos como Francisco Turretin en Ginebra fueron clave en esta época. Pero bueno, aquí ya sabemos y hemos aprendido que
que pues las diferencias doctrinales deberíamos dejar de ser un segundo plano, pero bueno, por temas de para efectos de la clase, tengo que mencionar en qué época empezó todo esto, ¿okay? En el Concilio de Dort ahí. Después viene la ortodoxia tardía, que esto fue del año de 1700 a 1800. Se observa un declive, fíjense, en el fervor teológico y una pérdida en la relevancia espiritual. La ortodoxia empieza a parecer rígida, escolástica y academia. Ya lo más importante empezó a ser, o no lo más importante, pero se empezó a enfatizar mucho en el conocimiento, en tener, ¿verdad?, saber mucho. Surgen movimientos que reaccionan ante esto, como el pietismo, ya lo dijimos al principio, en Alemania, o el avivamiento evangélico en Inglaterra y en América. Por esos años, en esas épocas, fue cuando empezaron a ver estos movimientos. Por ejemplo, en el caso del avivamiento evangélico en América y en Inglaterra, es cuando se da porque las iglesias eran demasiado rígidas, demasiado conservadoras a un punto extremo. Entonces, recordemos que, como se nos ha enseñado la tercera ley de Newton, ¿se acuerdan? Toda acción tiene una reacción, ¿se acuerdan? Cuando nosotros como cristianos somos demasiado rígidos, o sea, fariseos pues, surge el efecto adverso de lo esperado, que la gente, el pueblo o la gente que está se mantenga, empiezan a surgir movimientos más liberales, ¿ok? Cuando uno es extremadamente rígido como cristiano. Entonces la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener un equilibrio, debemos defender las verdades hasta la muerte, y debemos predicar la verdad hasta la muerte, y dar la vida por eso. Sin embargo, también debemos ser sensitivos al mover del Espíritu Santo, porque nuestra interpretación de la Biblia, o a la hora de leer la palabra de Dios, debemos dejarnos guiar por lo que el mejor maestro, que es el Espíritu Santo, nos está enseñando, no por lo que creemos que debería ser. O porque, por eso es cuando, hermano, por eso yo, bueno, no es el punto aquí, ¿verdad? Pero cuando vayamos a leer la palabra de Dios, acuérdense, hermano, que no estamos leyendo dice el pastor, no voy a decir eso, pero no estamos leyendo un cómic de Marvel, pues los que nos escuchan ahí. Estamos leyendo la palabra de Dios y tenemos que poner toda nuestra atención y a la hora de meditar en que esas palabras que están escritas ahí, les decíamos a los jóvenes allá en el campamento, es como si Dios mismo te lo estuviera diciendo en la cara. Por eso lo que leemos tenemos que, con mucha atención y con mucho temor, cuidar de no estar metiéndole cosas que no van, que luego ahí es cuando se inventan todas las cosas que vemos, ¿no? Pero tristemente, bueno, en la historia ha pasado de todo y pues está registrado y tenemos que decirlo. Esto nos sirve a nosotros para tener mucho cuidado a la hora de leer y meditar e interpretar la palabra de Dios. Cuidado en interpretar muy apresuradamente. No, ahí está lo que te decía, hermano, el otro día que miré un ángel, aquí dice que las 4 veces, hermano, tranquilo, o sea, pues hay que primero que el Señor nos predique, ¿no? La palabra, porque ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para confirmar mis sueños? ¿O para qué dice la Biblia? ¿Qué dice Timoteo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? A ver, hermano, ¿dónde estoy? ¿En una iglesia o estoy en el...? Para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es. No para andar ahí presumiendo, mira, me compré la del pastor Zaguara, no sé qué, y mira aquí. No, hermanos, es para... La palabra de Dios es nuestro alimento. No es para andar ahí, ¿no? Y mira, y trae separador, y hermano, por favor. Hay una Biblia que se llama la Biblia de la Reforma. Y trae la portada bien bonita de la zarza ardiente, ¿no? Que no se consume. Pero bueno, no es para presumir, es para alimentarnos primeramente, que lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo digo amén, ¿va? Bueno, ¿qué sigue entonces? ¿Qué pasó? Bueno, hubo una mayor precisión, es decir, mayor polémica, porque los grupos, todos estos empezaron a defender sus puntos, sus creencias, ¿no? Sus teologías. Mientras los católicos y protestantes definían sus posiciones frente al otro, también se dividían internamente por matices teológicos. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos nada más. Voy a mencionar aquí, parecía la casa del boxeo aquí, ¿no? Pero fíjense,
Protestantes contra protestantes. ¿Quiénes creen que fueron los primeros que empezaron ahí? Pues los arminianos contra los calvinistas. Ahí andaban, ya lo dijimos. En vez de andar predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Llevando el mensaje a las naciones, ahí andaban en sus debates. Los luteranos ortodoxos versus los pietistas. No, hombre, sí, para eso estamos buenos, para pelear. Estaban los puritanos. Cuando fue la época de los puritanos, ellos tuvieron debates contra los anglicanos de Inglaterra. Entre los mismos protestantes, hermanos, qué vergüenza. O sea, me da vergüenza de verdad decirlo si alguien que no cree en la iglesia, a ver, mira, yo leí esto, es cierto que se andaban peleando ahí en plena reforma y pues con toda la vergüenza, pues sí, fue cierto. Ya ves, por eso no creo en la iglesia y con justa razón muchos no quieren creer porque estamos más divididos que el gobierno, ¿no? Pero bueno, la otra es que también hubo católicos contra católicos, fueron los jesuitas versus los jansencitas. Ellos disputaron sobre la gracia y la predestinación. Esto muy interesante, no vamos aquí a profundizar en eso, pero ellos fue el debate que tuvieron. Estuvieron los dominicos versus los molinistas. Ellos tuvieron un debate, o tuvieron debates, más bien varios debates, pero el debate general fue sobre el libre albedrío y la gracia de Dios. Todos estos temas siempre han estado en discusión dentro de la teología y de la iglesia. Pero bueno, estos fueron los debates que se suscitaron entre todos estos grupos. A mí me da vergüenza leer esto. ¿A usted no? De saber que la iglesia ha estado muy marcada por todo esto. Porque Dios nos ayude. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias para la historia de la iglesia? Todo esto aquí, ¿cuáles fueron las consecuencias para la historia de la iglesia? Bueno, ya nos vamos yendo hacia el final, hermano, ya porque va a empezar la serie de... ¿Cuál están viendo? La de... El calamar. La de los reyes, ¿verdad? Está buena esa. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto para la historia de la iglesia? Bueno, tristemente la fragmentación y el endurecimiento doctrinal que provocó una pérdida del espíritu reformador original y dio paso a un confesionalismo rígido. Ahora, ¿qué es un confesionalismo? O que, bueno, viene de la palabra confesión, ya sabemos, ¿no? Pero cuando uno confiesa una fe, ¿okay? Cuando se dice que un cristiano es aconfesional, es que es de ninguna denominación, pues no sé, no, yo soy arminiano, no soy de ninguno, soy cristiano nada más, aconfesional, pues no me estoy en ninguna de estas, es lo que quiere decir. Entonces, en ese sentido, en general, la mayoría de los cristianos son cristianos confesionales porque están en una denominación. ¿Sí me explico? Bueno, en teoría, porque nosotros debemos decir bíblicamente, porque una cosa es hablar teológicamente y otra es, o a veces, dependiendo de la situación, hablar bíblicamente. Bíblicamente hablando, somos cristianos nada más, no de que yo soy, luciferiano, ¿eso cuál es? No, pues, entonces, no, somos cristianos y nada más. Son los que pueden venir a la iglesia y alabar a Dios y le quieren quitar el trono. Esos son los luciferianos, ¿no? Que andan en toda la semana buscando quitándole el trono a Dios. Pero bíblicamente hablando, somos cristianos, seguidores, imitadores de Cristo, ¿no? Bueno, ya saben qué significa cristiano, ¿verdad? Cristo pequeño. Eso es lo que somos y eso es lo que debemos ser. Pero bueno, por temas históricos y por académicos, a veces muchos se definen como un cristiano, bueno, yo soy luterano, yo soy tal. Pero bíblicamente, pues, es mejor decir que somos cristianos, bueno, o que nos dedicamos todos los días para ser cristianos, porque a veces decir, ya soy cristiano, o sea que ya no ocupas nada, no, pues, ¿verdad? Pero, qué triste, ¿no? ¿Cuánto no nos gustaría que no hubiera esas diferencias ahorita entre las iglesias? Que pudiéramos ir, hermano, vas a la iglesia, sí, que aprendiste, no, pues ahora aprendí que el Señor es amor, pero sí, es justo, mira, pues yo también, llevamos una serie, acá también, qué bendición. Uy, pero a veces llegamos a ¿qué aprendiste? No, que le tengo que prender 5 velas al Espíritu Santo y ya te... Entonces, qué triste, pero existe todo eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener una actitud más madura y pues los que no compartan ciertas, ¿verdad?, creencias de lo que la Biblia enseña, que tengan otra idea, nada más es respetar. Ya no vamos a entrar en debates, no, aquí no se va a hacer otra reforma, usted no es el segundo Lutero ni el segundo Calvino, no, ya eso ya pasó. Entonces nosotros nos toca
vivir como los primeros cristianos, vivir el evangelio en medio de todo lo que hay ahorita, ¿no? Esta etapa preparó el terreno para, fíjese, tristemente, porque tanto debate entre las denominaciones hizo hasta cierto punto, por decir una palabra, ¿no? Porque esto es lo que se vio, muy ineficiente a la iglesia, no por naturaleza, porque el Señor nos dio un llamado como iglesia, ¿sí o no? Pero el perder el tiempo en mucho de esto provocó que surgieran movimientos como el racionalismo ilustrado y el escepticismo religioso, o bueno, actitudes en este caso de escepticismo religioso en el siglo XVIII. ¿Qué fue lo que pasó? En pocas palabras, que la iglesia y sobre todo la palabra de Dios la iglesia empezó a perder el tiempo en todo esto, que la gente empezó a buscar respuestas en otras cosas, en la ciencia. Movimientos como la ilustración y todo eso fueron gracias a que la iglesia no estaba haciendo su trabajo. No estaban, ¿estás enfermo? Ah, sí, estás endemoniado. No, pues ¿cómo va a estar endemoniado? Eso era falta de discernimiento, es lo que hacían en la Edad Media. Una de las pestes que surgió fue porque, fíjense, decían que los gatos negros eran, ahí ya saben el mito que hay, ¿no? Entonces empezaron a matarlos y eso provocó que las ratas y los ratones empezaran a aumentar y la gente se empezó a enfermar. Creo que se llama la peste negra, no recuerdo el nombre, ahí se los debo. Pero eso fue por la iglesia. ¿Cómo van a matar a los gatos si son los que cazan a los ratones? Pues ahí está, hermanos. Por eso empezaron a dejar de ver a la iglesia como una figura respetable, y empezaron a darse muchos otros movimientos ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto también explica por qué en el siglo XVIII y XIX hubo un despertar de movimientos que buscaron renovar la vida espiritual. Ejemplos que ya mencionamos fueron el pietismo, el metodismo y avivamientos evangélicos. Al ser muy rígidos, ¿verdad? Muchos, o las iglesias, todas estas denominaciones, al ser muy rígidas extremadamente, pues surgieron todos estos movimientos para explicar la vida espiritual. Lo que provocó que ya sabemos muchas cosas, otras pasaran también en extremos, al otro lado. Por eso tenemos que orar para que Dios nos ayude a ser una iglesia equilibradamente sana. ¿Okay? En la enseñanza, en el orden, aquí hay reglas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay reglas y se tienen que obedecer porque seguimos un Dios de orden. No estoy diciendo, hermano Chuy dijo que pues gloria a Dios, soy libre en Cristo. No. Todos hay que aprender bíblicamente a someternos. Sin embargo, hay que cuidar no llegar al extremo, porque luego sucede esto. Ahora, confiamos en la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y eso es lo que buscamos. No voy a confiar más en lo que mi experiencia, en mis estrategias, más que en la palabra de Dios o en la guía. No, eso es un error. Y eso es lo que pasó y ha pasado muchas veces. Bueno, conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? ¿O qué es lo que podemos aprender de todo esto que mencionamos? Que el refinamiento doctrinal puede ser necesario a veces, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Hay que saber, hay que meditar bien, hay que estudiar bien, muchas veces hay que conocer bien el trasfondo cultural del pasaje, ¿verdad? Para saber un poquito más de historia y por qué el autor, Dios lo guió a escribir de esa manera y qué fue lo que entendió la audiencia original de la carta, ¿verdad? O del pasaje, o lo que sea, o cómo se dio, porque acuérdense que muchos de los salmos que se escribieron fueron escritos, Dios inspiró al salmista, quien haya sido David, el que haya sido, ¿cómo se llama el otro? Asaf, en una situación que estaban viviendo, ¿ok? También eso es importante porque eso nos va a ayudar a entender cómo Dios llevó a estos hombres a escribir esto, por qué, y esto todas las situaciones, recordemos que ya están en la Biblia, todas las situaciones que un cristiano vive y padece ya están ahí. Y ahí está la guía y la instrucción de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y por qué debemos hacerlo. Porque ya todos ellos vivieron lo que nosotros ahora con otras cosas, ¿no? Pero que ellos se enfrentaron, las tentaciones tienen el mismo principio.
aunque las herramientas sean diferentes. Entonces a veces es necesario tener bien definida nuestra doctrina, pues pero la teología no debe perder de vista la vida espiritual. Jamás, jamás, por ningún motivo, hermanos, nuestro conocimiento teológico debe tener un lugar que no debe ser más importante que nuestra vida espiritual. Es necesario aprender, es necesario estudiar, claro que sí, porque pues imagínense, hermanos, que si Dios es el creador del universo, pues aquí me voy a sentar hasta que se me aparezca. No, hermanos, pues es que hay que leer, aquí está la palabra de Dios. Nunca debemos poner por encima el estudio, ¿verdad?, de la obediencia. Tiene que estar todo sanamente equilibrado. No sustituye. El estudio nunca sustituye la práctica de la palabra de Dios, jamás. ¿Qué más podemos aprender de todo esto? El peligro de una fe que solo defiende ideas, pero que no transforma el corazón. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que escucharon esos debates salieron de ese lugar convencidos de hacer la voluntad de Dios, transformados, redarguidos, con el corazón contrito y humillado? Señor, estoy mal en esto. ¿Cuántos? Yo creo que nadie, al escuchar los espadazos ahí hoy, pues nomás admiraron el conocimiento, pero no, su vida no fue transformada. Es por eso que nosotros no debemos nunca buscar querer ganar debates, hermanos, sino que el Señor nos da la oportunidad de compartirle a alguien de la palabra o algún versículo que cuando escuchen, Dios se siente en el trono del corazón del que oye. No que vean que sabemos, no que el otro día fui con el hermano y vieras, sabe muchas cosas, pero ¿qué aprendiste? No, pues que su Biblia es la Biblia que le escribió, no sé qué, pero ¿y lo demás? Entonces, eso es lo que podemos rescatar. Y como cristianos, hermanos, estamos llamados no solo a tener una fe precisa en cuanto al conocimiento, que no estoy diciendo que no es necesario, sino además tener una fe viva, humilde y unida en amor. Eso es lo que debemos de ser como la iglesia y lo que debemos de buscar. Tristemente, pues ya se dieron las cosas así en la historia y están ahí, pero el llamado que tenemos sigue siendo el mismo. Amén. Quiero cerrar volviendo a leer el mismo versículo con el que iniciamos. Acompáñenme a leer ahí, 1 Timoteo, capítulo 1, fíjese, versículo 13, ¿ok? 1 Timoteo, capítulo 1, y esto lo vamos a aplicar de una manera, así ya para cerrar. Fíjese lo que dice, 1.13 de 1 Timoteo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es Pablo diciéndole a Timoteo lo que te he enseñado, las sanas palabras que de mí oíste. Fíjese cómo Pablo no dice todas las que te he dicho, las sanas palabras. La palabra de Dios es sana, claro que sí. Eso, hermanos, es lo que debemos, esa forma que tienen es la que debemos retener, la que es sana, la que nos capacita, la que nos confronta, la que nos quebranta, la que nos hiere, pero que al mismo tiempo sana el corazón. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Hermanos, aquí venimos a aprender de la palabra de Dios. Venimos a adorar a Dios y aprender por qué hay que adorar a Dios y por qué es mejor hacer su voluntad que cualquier otra cosa. Que de mí oíste, que dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que ese es nuestro llamado, vivir la fe en ese verdadero amor que es en Cristo Jesús. Amén. Recibimos la prediclase, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí termina esta parte. Si Dios permite, cuando nos vuelva a tocar historia de la iglesia, continuamos con el siguiente tema. Y si el Señor lo permite, aquí nos vemos el día sábado, amén, y el domingo para venirnos a gozar, para alabar al Señor y aprender y seguir aprendiendo de su palabra, amén. Oremos. Ahí se encuentra, porque no me acompaña a hacer una oración y vamos a entregar este tiempo, amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche ya porque tú has cuidado y guardado nuestras vidas, porque tú has permitido este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque
Qué triste a veces es leer todo esto, como entre protestantes hubo y hay tantos debates. Hoy en día sigue habiendo debates, ahí andan en sus en vivos, en sus podcasts, con cosas y tal. Pero bueno, Señor, a nosotros nos toca solamente aprender a dedicarnos cada día a vivir para ti. Tener esa fe precisa, claro que sí, conocimiento, pero también una fe viva. Una fe que está siendo purificada, como la que aprendimos la semana pasada, que está siendo purificada por ti, Señor, para poder reflejarle al mundo tu carácter y poder, con nuestra vida, Señor, mostrarle que tú existes a este mundo que está completamente lleno de tanta maldad y tanto dolor y amargura, Señor, que puedan vernos a nosotros como esa luz que debemos ser, Señor. Ahora te pedimos, entregamos este tiempo, que nos lleves con bien a nuestros hogares, guarda nuestro camino de regreso, guarda nuestros vehículos de cualquier falla, sí, guarda nuestra salud también, Señor, porque pues cualquier cosa puede pasar. Te pedimos que cuiden nuestras casas en lo que llegamos y nuestras familias que nos esperan en el hogar. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén.